Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Samuel y David. Oro para que este mensaje impacte su vida. Dios va a hablarle. Si no entienden nada de lo que sucede en su vida, si quienes fueron sus valedores ahora le persiguen y le odian, si no le gusta el ambiente que se vuelve en su propia casa y entorno, si su música ya no encaja en el palacio de su rey, si ni tú puedes descansar ante tanta hostilidad. Quería cambiar el mundo y incluso su iglesia, pero algo como una lanza se clavó en la pared, haciéndote huir. Este mensaje es para ti y también para esa persona en las que estás pensando. Se llama sermón explosivo, al que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilias. De ahí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Los sermones explosivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o parábola, una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial. En nuestra lectura de hoy encontramos distintos personajes. Saúl, una autoridad abusiva en aquel tiempo. Jonathan, un amigo, ayudador y protector. Milca, una esposa idolatría y enamorada que ayudó a su manera. Mensajeros de Saúl que obedecían ciegamente a su rey en todo, sin juzgar por sí mismo nada de lo que él les mandaba. Y finalmente el rey David, que huía de su rey abusador, y Samuel, que le lleva a un lugar que respeta al título de este mensaje. En Nayot de Rama, una escuela de profetas que solucionó el primer gran conflicto del reino de Israel. Usted puede ser alguien que espera que lo que Dios le ha prometido se cumpla en su vida. Alguien que ha entregado gran parte de su vida a servirle a otros. Pero un día se da de cuenta de que está en peligro y huye buscando un espacio y ambiente favorable, porque aún cree, pero necesita una ayuda mucho más segura que un amigo o un familiar. Así que va en busca de una persona madura para que le oriente y le enseñe. Así que se va a la escuela del profeta Samuel y David en Nayot de Rama. Ya quisiera yo congregarme en un lugar como ese. En el 1 Samuel, capítulo 19, Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba Caiafetes a David en gran manera. Caiafetes significa inclinarse, a agradarse con agradar, amar, aprobar, complacer, deleitar, favorecer. Una buena amistad trata siempre de favorecer a quien es objeto de su amistad y no se queda con las manos quietas. Cuando su amigo coge algún tipo de peligro, el hecho de que Saúl quiera matar a David era un secreto de Estado. Revelarlo a su amigo era agresar su propia vida. Y Dios avisó a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y está en lugar oculto y escóndete. Desobedecer a un padre y desobedecer a un rey. En este caso, ¿es correcto o incorrecto? La obediencia a Dios para
superioridad por encima de nuestras obediencias a cualquier otra autoridad. En Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el idioma griego existen 7 palabras para dar a entender al concepto de sumisión. Ellas son hupotasso, hupakao, hupoteach, hupeiko, hipethitio, hipehacheo y dogmático. Nosotros nos referimos a las 3 primeras, pero es una pena que en nuestras versiones de la Biblia no se nos diga con claridad el significado de cada uno de estos términos, transmitiéndole al concepto peligroso de obedecer a la autoridad, aun cuando esté abusando de sus funciones y claramente fuera de la voluntad de Dios. Hupotasio, hileramente, sujetarse unos mismos a las autoridades superiores. En Romanos capítulo 13, versículo 1. A rey y a toda institución humana. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Las esposas a sus esposos. Efesios, capítulo 5, versículo 22. Conviene una nota en este texto porque existe una muy mala interpretación. En Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El término sujetas no está en los manuscritos más antiguos y solo debemos sobreentenderlo del contexto anterior que habla de una sumisión mutua y recíproca. Maridos están en dativo, en el griego andreasin, lo que demuestra que el verbo viene del contexto anterior. En Efesios capítulo 5, versículo 21, sometemos unos a otros en el temor de Dios. Así que la sujeción es mutua, aunque el orden cultural requiera que la de la mujer fuese aún más evidente. Las mujeres gnósticas no se sujetaban a sus maridos, no empleaban velos en la iglesia y dirigían las iglesias autoritariamente. Pablo pedía un total distanciamiento de esas características, pero no las excluía del sometimiento recíproco de todos a todos en la comunidad cristiana. Ni una mujer hacía a su esposo, ni el miembro de una iglesia hacía a sus líderes. Deben someterse en condiciones abusivas a nadie. No se someta cuando se le pida violar la palabra de Dios. No se someta cuando le pida violar su conciencia. No se someta al maltrato físico o verbal. No se someta a una acción que no glorifique a Dios. Algunas formas de sumisión muy lejos de ser empleos de obediencia son realmente plataformas y excusas de una auténtica rebelión contra Dios y a su palabra. A ninguna autoridad humana debemos de obedecer ciegamente. Hay una sumisión que la Biblia nos enseña. La sumisión no es inclinarse o acobardarse. La sumisión no es inferioridad o falsa humanidad. La sumisión no es degradación o humillación. La sumisión no es debilidad o evitar confrontación. La sumisión no es indecisión o ser indirectos. La sumisión no es ilusionar o manipulación. La sumisión no es buscar la paz a cualquier precio. La sumisión no es servicismo o segunda clase. Hupakao, literalmente bajo lo oído. Esta es la obediencia que se
aprende de los padres cuando uno es un niño. Como lo fue Jesús, obedeció a sus padres en esta forma, pero los adultos solo obedecían en esa forma a Dios. En Hebreos capítulo 5, los versículos 8 y 9, dice así: y aunque era hijo Tecna, por lo que padeció, aprendió la obediencia Hupacago, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hupacago. El pueblo hebreo reconocía que los niños Tecna pasaban a ser adultos a los 12 años, desde cuando se sometían a sus padres en una forma de obediencia más libre y adulta. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 51 dice así: descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto jupotazo a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jupotach, por sentido moral, para unir fuerzas con gente moralmente buenas, no en sentido militar. En el 1 Corintios capítulo 16, versículo 16, que también vosotros estéis en sujeción, Jupotach, a los que son como ellos, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Qué bueno ver que Jonatán favoreció ante a David que obedecer a su padre y rey. Él tenía razones morales y éticas para no obedecer en esta ocasión. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haga. No se deje engañar por ninguna autoridad que le pida hacer algo en contra de lo establecido por Dios. Y Jonatán habló bien de David y a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Cuando usted o yo tenemos que desobedecer una orden de su superior, tenemos que tener argumentos morales y éticos superiores. Que la autoridad esté pecando en lo que manda, que sea algo totalmente injusto, que no exista ninguna razón para esta injusticia. La obediencia a una actitud ante Dios bajo convicciones, fundadas en la palabra de Dios y una sana y libre conciencia, y muy posiblemente la enseñanza de un siervo de Dios nos persuada en esa dirección con su enseñanza, predicación o consejo, pero no se deja abrumar por los milagros de los supuestos líderes. David buscaba el mover del Espíritu de Dios, pero en palacio el espíritu que se movía le perturbaba, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a toda Israel. Tú lo viste y te agradaste. ¿Por qué, pues? Pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Y escuchó a Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Cuando una autoridad se vuelve injusta y parece cambiar, debería de respetada, pero no relaja en ningún momento. Como muestra esta historia en la que Saúl con la lanza trata de matar a David, pero este atento y vigilante equivocó la lanza y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrado y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl,
y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Los abusadores vuelven al atacarte. Hay que estar vigilantes. Lo que funcionó en otro tiempo puede que ya no sea suficiente. Un estudio de la obediencia máxima en el Nuevo Testamento demuestra que no deberíamos de obedecer hupocoe a ningún hombre cuando ya somos de edad adulta, para oír en nuestra conciencia la voz de Dios. Nota, observe que el verbo acau está relacionado con la obediencia en toda la Biblia. Oír a Dios es obedecerle. Y es sumamente curioso que hay un tipo de obediencia que literalmente significa bajo lo oído. Ese término es exclusivo de una obediencia muy superior a todas las demás. El sustantivo obediencia del griego hupoke aparece 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1 versículo 5, obediencia a la fe. Romanos capítulo 5 versículo 19, obediencia de uno, Cristo. Romanos capítulo 6 versículo 16, obediencia para justicia. En Romanos capítulo 15 versículo 18, obediencia de los gentiles a Cristo. En Romanos capítulo 16 versículo 19, obediencia al evangelio, desobedecido a los falsos obreros. Y en 2 Corintios capítulo 7 versículo 20, obediencia al evangelio. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 13, obediencia al evangelio. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, obediencia a Cristo. Y en capítulo 10 versículo 6, obediencia a Cristo. Filemón capítulo 1 versículo 21, obediencia a un principio de Cristo. Hebreos capítulo 5 versículo 8, la obediencia de Cristo al Padre. El primero de Pedro capítulo 1 versículo 22, la obediencia a la verdad. Una reflexión después de ver el ejemplo de este verbo en todo el Nuevo Testamento nos deja bien claro que hay una obediencia suprema que solo se le debemos a Dios, soberano. Todas las demás obediencias al hombre o instituciones deben tener un nuevo mucho más analítico, hupocoe, obedecer bajo lo oído. No es la forma adecuada de ejercer la obediencia a los ministros. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedecen, pedlo, a vuestros pastores, hegemones, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si es curioso que en este último texto no se hable en griego ni de obediencia en el sentido que se entiende hoy, ni de los pastores. Los hegemógenes son los que llevan la delantera, pero para que les sigamos deben persuadirnos, y para ello deben hacerlo con las escrituras, apelando a nuestras conciencias en ninguna manera, vía imposición ni en forma autoritaria. Obedecer bajo el oído a un hombre, sin ser persuadido por la palabra de Dios, la justicia, el evangelio Cristo y la verdad no es bíblico. Para desobedecer a una autoridad, ya sea un padre, un rey, un pastor o a quien quiera que sea, uno debería hacerlo siempre con argumentos morales y éticos. A los hombres no obedecemos bajo
el oído de ellos, sino solo bajo el oído de Dios, para poder obedecer a Dios de manera suprema con mayor firmeza que a las autoridades humanas. Debemos de aprender a desobedecer a estas autoridades cuando ellos no respetan la voluntad divina. La Biblia no enseña la obediencia ciega a los líderes. Los padres de Moisés no temieron la orden del rey. Hebreos capítulo 1, versículo 23. Y esta desobediencia fue un acto de fe. Los 3 hebreos desobedecieron a Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 6 hasta 18. Pablo se atrevió a desobedecer a las autoridades religiosas judías, introduciendo a un gentil en el templo y apelándole y malvado Nerón. Su concepto del término sumisión y obediencia es muy distinto de que antes sostenía en el judaísmo. Y con esto termino esta porción y mañana seguimos con la segunda parte. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que le da a cada uno de nosotros, para vivir la vida por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hagan conmigo la oración de salvación, repítanla conmigo y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios y Él te recibe con los brazos abiertos, porque Él no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar con el Padre Nuestro y después seguimos con otras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda y tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envió tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo, nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y conociendo, Padre, tu fidelidad. Porque cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado, hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando el hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para un baby que se llama Ryder y otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos y sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo y restaurado a ellos que yo tengo completamente sano. Lo pido en el nombre de Jesús.
También, mi Dios, te presento la sobrina de Jacob. Dios mío, pon tu mano en ella. Sana los órganos de su cuerpo y restáurale sus vocales para que ella pueda hablar claramente. Dios mío, vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Dios mío, usted sabe quiénes son. Pon tu mano sobre ellos, Padre. Sánalo a ellos los corazones quebrantados. Que vuelvan a enamorarse de nuevo, más profundo y más fuerte que al principio cuando se conocieron. Que puedan hablarse uno al otro bien claramente, apoyarse uno y al otro. Que sean unidos, Padre Santo. Y también, Dios mío, sana los corazones quebrantados de los hijos, porque los hijos sufren al ver los padres en conflicto. Y que sean una familia unida, llena de paz y gozo, de amor de Dios. Y que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sea una familia como dice la Escritura, así como Dios manda. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y también, mi Dios, te presento a los que están en el vicio de la droga y alcohol, que es una epidemia que coge en todos los países en el mundo. Señor, ten piedad sobre ellos. Sánalo y restáuralo, Padre. Rompe las cadenas del vicio de droga y alcohol. Libéralo, Padre, porque solo tú nos haces libre, solo tú nos sana y nos restaura a nosotros. Ayúdalo a ellos, Padre, que sean restaurados y liberados y sanados, Dios mío. Quítale ese deseo de droga y alcohol y rómpele esa cadena, Dios mío. Ayúdalo, Padre, que busquen de ti, mi Dios. Sánalo a ellos, restauralo a ellos con su familia, sus hijos en sus hogares. Y también sana los corazones de sus familias que ellos sufren al verlo a ellos en esas malas condiciones. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, pues tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús, amén. Y también vamos a hacer una oración para los que están en preso en la cárcel y son inocentes y han estado ahí sirviendo muchos años injustamente. Dios mío, tú tienes las llaves, tú eres la llave, Padre Celestial. Pon tu mano en ellos y abre las sendas de las puertas de la cárcel como le hiciste a Pablo y Silas en la Escritura. Libéralos, Señor, que queden libres y que puedan ser reunidos con sus familias en sus hogares y sus hijos. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ahora vamos a hacer una oración que dé bendición para el pueblo de Dios. Y esto se consigue en el libro de Números. Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo, por cada uno de ustedes. Y es en el Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que tenga una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense siempre darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquen de Dios ahora que lo puedan conseguir. Y hasta la próxima. Amén.